Del Señor, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Me gustaría volver a leer la palabra, si me permiten. Amén. Leámosla de nuevo. Dice, la leo detenidamente para que le vamos tomando el sabor, el gusto. Dice así, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre, al leer tu palabra, me es evidente que necesitamos de tu socorro. De tu socorro, Señor, para que al abrirlo la boca no salgan palabras humanas, sino salga tu palabra. Para que el oído esté abierto y el pensamiento pueda ser tocado por el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu convence en la mente para que el corazón se pueda abrir de par en par a ti. Permítenos, Señor, en este tiempo tener nuestro corazón abierto a ti, escuchar tu voz, abrir el corazón, Señor, para que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Señor, tú no nos has hecho promesas terrenales ni materiales, tú nos has hecho promesas celestiales y nos has enseñado cómo las cosas del cielo se plasman en la tierra. Permítenos en este tiempo, en medio de un convulsionado país, Señor, ser tus instrumentos, tus colaboradores, para traer lo celestial a la tierra, Señor. Rogamos, así como tu palabra dice, rogad por la paz de Jerusalén,
nosotros también rogamos por la paz de nuestro país, para la prosperidad de tu palabra, de tu evangelio. La verdadera prosperidad es tenerte a ti, Señor. No creemos que en este mundo vengan días mejores, pero nosotros rogamos por nuestro país, Señor, para que tú gobiernes, Señor, para que tú, Señor, puedas traer a muchos a tu reino. Me encomiendo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, en esta palabra, se llama a sí mismo colaborador. Él dice que es colaborador de Dios. Y dentro de esa colaboración, él muestra el trabajo que ha hecho con las iglesias que él ha fundado. La labor del apóstol, hermanos, eran múltiples. Una de las más nobles labores del apóstol era fundar iglesias que tuvieran a Cristo como centro. Iglesias que no tuvieran el nombre de un hombre, que no fueran administradas ni siquiera por él, sino que estuvieran bajo el temor del Señor. Y él muestra aquí su labor. Él dice que es un perito. ¿Qué cosa? Es un perito arquitecto. Hermanos, miren, el Señor aquí a través de Pablo dice que es un perito arquitecto. Y miren lo que hizo este perito arquitecto. Lo primero que hizo este perito arquitecto es poner el fundamento. Y usted dirá, pero si es de perogrullo. Si un arquitecto no pone primero el fundamento, no fundamento el edificio que va a hacer, o sea, se sacó el título por internet. Hermanos, pero en este tiempo yo creo que es tan importante que nosotros podamos ver qué es el fundamento. Cada vez que el apóstol Pablo fundaba una iglesia, él tenía que poner el fundamento. Y él dice aquí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Jesucristo. Y es increíble, hermanos, cómo el Señor nos va hablando a través de muchas cosas y de detalles que a veces no nos damos cuenta, cómo Él nos va hablando sobre qué fundamento nosotros estamos. Por ejemplo, cuando nosotros venimos a la reunión del domingo y participamos del pan y participamos de la copa, nosotros estamos hablando sobre qué fundamento estamos. Cuando bebemos la copa, nosotros estamos diciendo, no estoy aquí porque yo sea una persona impecable, porque yo no era un pecador, vine del cielo y aquí parece que el Señor hubiera dicho, síganme los buenos, y aquí estoy de bueno. Hermano, el Señor vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, ¿no? O sea, cuando el Señor pone el fundamento y nosotros vemos la sangre, nosotros vemos que todo ser humano es un pecador y necesita estar en paz con Dios. Cuando una persona se acerca a Dios, a lo primero que Él lo invita, cuando la persona ve que Dios es real y uno ha andado de espaldas al Señor, entonces lo primero que uno ve la necesidad de caminar con Él. Y cuando uno ve la necesidad de caminar con Él, se da cuenta que es un pecador y que es imposible caminar con Dios con la carga de pecados. Entonces, la primera invitación que el Señor nos hace es a mirar a Jesús en la cruz, derramando su sangre. Porque la sangre de Jesús, hermanos, es la firma del nuevo pacto. El nuevo pacto que Dios hizo con el hombre está basado en la sangre. ¿Y de qué habla la sangre? Hermanos, miren, quiero que hacer una comparación.
Cuando Caín mató a Abel, la Escritura dice que la sangre de Abel habla desde la tierra. ¿Y saben lo que pide la sangre de Abel? La sangre de Abel pide venganza. La sangre de Abel pide justicia. Y yo quiero decir, hermanos, que la sangre de los santos, de los mártires, desde la tierra también pide lo mismo. Pero hay una sangre que no pide venganza. Hay una sangre que cayó a tierra no para pedir venganza, sino para pedir perdón, sino para limpiar, hermanos, sino para perdonar. Y esa es la sangre de Jesús. Lo primero que pasa con una persona que se encuentra con Jesucristo es que Dios lo prepara para vivir con Él, y la forma de prepararlo es limpiarlo de sus pecados. ¿Y qué es lo único que limpia? Cuando Israel estaba a punto de caer en manos de los caldeos, en manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor, a causa de haber abandonado el pacto con Dios, el profeta dice: aunque vuestros pecados fueran limpiados con lejía, permanecen. Ni la lejía podía limpiar los pecados del hombre. Pero, hermanos, Juan el Bautista proclamó y declaró: yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Y luego dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué hace el Cordero de Dios? Miren, quita, no pone debajo la alfombra, no lo remite para el próximo año, sino que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando una persona está sobre la base, sobre el fundamento, tiene que saber que la sangre de Jesús le ha limpiado todo pecado. O sea, hermanos, para que nosotros estemos limpios, por eso que el domingo, hermanos, nosotros vemos la sangre, esa copa que figura la sangre de Cristo. ¿Saben por qué la vemos? Y la vemos fuera de nosotros, para que nosotros podamos saber que la sangre de Cristo es algo eterno, en lo cual nosotros hemos puesto nuestra confianza. Saber que nosotros somos imperfectos. Hermanos, hoy día, cuando la iglesia gime por la venida de Cristo, cuando la iglesia pide que Cristo venga, la iglesia también está consciente de que vive en un cuerpo débil, frágil, un cuerpo que tiende al pecado. El Señor dice: 1000 veces ha caído el justo, pero las 1000 veces Dios lo ha levantado. Hermano, y la iglesia gime por eso. Gime cuando la iglesia verdaderamente quiere al Señor y no lo quiere deshonrar. Nuestros pecados hieren al Señor. Pero nosotros sabemos que mientras estemos en este cuerpo, hermanos, necesitaremos siempre al Señor y necesitaremos siempre confesar pecados que de pronto a veces no nos damos cuenta, a veces son detalles, a veces son grandes detalles. Pero qué importante, hermanos, cuando el corazón se vuelve al Señor. Un corazón que confía en la sangre de Cristo y no confía en sus propias justicias. Ninguno de los que está aquí porque es mejor que otro. Ninguno de nosotros y de los que escuchan en este momento la palabra, hermanos, puede estar delante de Dios por sí mismo. Yo recuerdo en este minuto, hermanos, esa palabra de Apocalipsis, cuando el Señor declara frente a las plagas que están cayendo sobre la tierra, con el fin de poner a todos los enemigos del Señor bajo sus pies, el Señor hace una pregunta y dice: ¿quién podrá estar en pie delante de Él? Hermano, miren la pregunta que hace. Dice: ¿quién podrá estar en pie? Y empieza el otro capítulo. A veces nosotros leemos la Biblia por capítulos, pero cuando la Biblia se escribió no existían ni los capítulos ni los versículos. Entonces el pasaje que sigue
dice quiénes van a estar de pie ante el Señor en ese día. Y dice que hay 144.000 sellados. Y se refiere el 12, el 144.000 es el producto de 12.000 por 12.000. O sea, es un número perfecto, es un cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, o sea, el 144.000 es la raíz es 12.000. La raíz de 144.000 es 12.000. Hermanos, quiere decir, hermanos, que lo que dice Romanos, dice, después de esto, todo Israel será salvo. Está hablando que en el tiempo en que vengan estas plagas, el Señor tiene reservado a Israel un remanente que va a creer en el Mesías. Y esas personas van a estar en pie delante del Señor, van a ser capacitados por el Señor para estar en pie. Pero luego que dice eso, dice que vio una multitud de toda raza, lengua, pueblo, nación. Y dice en vestiduras blancas. Hermanos, ¿cuál es el mérito de esas personas? La sangre de Jesucristo. O sea, si hoy día en medio de nosotros hay alguien que piensa que por su justicia puede estar delante del Señor, es una equivocación inmensa. En estos días me tocó estar en el norte del país y la iglesia que yo visité había sido diezmada por un falso profeta, por un predicador que decía que había que hacer méritos para ganarse la salvación. Hermanos, cuando tú piensas que la salvación está sobre tus hombros, que tú tienes que ganártela, estás sobre un terreno de nadie, estás sobre un terreno de engaño, porque quiero decirle a mis hermanos que nadie aquí puede ganarse la salvación. ¿Y saben por qué no se la puede ganar? Porque ya está ganada y la ganó Jesucristo en la cruz. Lo que a nosotros nos toca es confiar en su sangre. ¿Se fijan? Entonces estamos sobre ese fundamento, ¿no? El Señor nos saca del fundamento de nosotros mismos, nos saca de nuestras fuerzas, nos saca de todo lo que nosotros podríamos pensar. Hermano, esto es muy delicado lo que yo le estoy hablando, porque a veces uno tiene tanta confianza en la fuerza de uno. A todos nos pasa. A mí también me pasa. Yo siempre dije, yo necesito orar por esta área de mi vida, por esta área de mi vida y por esta área de mi vida, pero esta área, yo soy fuerte. Cuando usted dice eso, está a punto de caer de bruces y perder su placa. Cuando usted deja de confiar en el Señor sobre algo, hermanos, el fundamento significa que el edificio va a recaer sobre él, que todo el peso del edificio va a recaer sobre él. Si no está puesto el fundamento, si alguien piensa que se puede ganar la salvación, quiere decir que no está sobre el fundamento. ¿Qué va a pasar con el edificio? Se va a caer. Se va a caer. Entonces, cuando nosotros venimos el domingo, nosotros venimos a confesar, a declarar que hemos sido limpiados, pero no por nuestras obras, no por nada de lo que hemos hecho, sino hemos confiado que la sangre de Jesucristo es eficaz. Entonces, cuando un creyente puede confiar en esa sangre, es primero que ha tenido una luz de Dios. ¿Y qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo primero que ve un creyente? Hermano, ¿qué es lo primero que ve una persona cuando por primera vez conoce estas cosas? Lo primero que ve, porque uno viene de diferentes realidades. Por ejemplo, yo mismo venía de una realidad atea. Por ejemplo, a nosotros desde niños, mi padre nos adoctrinó en una doctrina atea. ¿Sabían ustedes eso? ¿Qué les parece? Nos adoctrinó desde chiquititos en una doctrina atea. Hermanos, ¿y saben lo que me sacó de la doctrina atea? Ustedes se van a reír, pero lo que me sacó de la doctrina atea fue el budismo. Cuando yo empecé a leer a Lobsang Rampa
y a la filosofía. Entonces yo empecé a pensar de que había un Dios. Mis primeros tiempos de cristiano, yo era budista cristiano. No me crucifiquen todavía, porque el budismo me había hecho muy bien. Había visto algo maravilloso en el budismo, ¿saben? Pero pasó algo maravilloso. Pasó algo lindo. Yo veía en el budismo gente muy practicante. De repente veía en los cristianos gente que saltaba y que gritaba, pero mucho ruido y pocas nueces, poca práctica, ¿no? En el tiempo que yo seguía la doctrina budista, hermanos, podía ir en la calle y sacarme los zapatos y dársela al pobre, o entregar mi plata, lo que tenía, para que otro lo ocupara si la necesitaba. No veía eso en el cristianismo y estaba profundamente desilusionado. Y eso me llevó profundamente a buscar al Señor. Y luego de esa búsqueda me encontré con algo muy precioso. Me encontré con el señorío de Cristo. Me encontré con la otra parte del fundamento que yo no conocía. Hasta ese momento mi salvación estaba sobre mis hombros. Yo era uno de los que creía que había que hacerle empeño para salvarse, hasta que mi alma pudo confiar en su sangre carmesí. Hermano, el cristianismo no se compara a nada. Es incomparable, porque no es una filosofía, hermanos, es una persona. Cuando nosotros hablamos de fundamento, nosotros estamos hablando que Dios nos puso en un lugar seguro y nos puso dentro de Cristo, en Cristo. Ese es el fundamento, es la roca estable, ¿no? Cuando el apóstol Pedro se enfrenta al Sanedrín judío, a esos hombres que eran tan sabios en la Escritura, y le dice: ustedes son los edificadores, pero ustedes han dejado de lado la piedra fundamental, han dejado de lado la piedra de ángulo, y la piedra de ángulo es Jesucristo. Cuando tú te encuentras con el Señor Jesucristo, es imposible que tú no sepas que tus pecados fueron limpiados. Ese es el primer aspecto del fundamento. Hermanos, el segundo aspecto del fundamento. El segundo aspecto del fundamento es el pan. El segundo aspecto del fundamento es el pan. Cuando usted pasa adelante y come el pan, usted está anunciando algo, usted está declarando algo. Usted está diciendo que usted y Cristo son uno. Por lo tanto, todo lo que es de Él le pertenece a usted. Ahora, quiero que ustedes lo miren. Cuando el Señor enseñó la parábola del sembrador, dijo que había una semilla que había caído en buena tierra. Y esa semilla es la única que fructificó. Las otras salieron. Una quedó en el camino y se la comieron las aves del cielo. Otra cayó entre pedregales y nació, creció un poco, pero luego el sol la quemó. Otra semilla cayó entre espinos, pero otra semilla cayó en buena tierra. Hermano, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué se trata, hermano, el fundamento? Hay un solo lugar. Abre tu oído, pueblo santo. Hay un solo lugar donde el pueblo de Dios puede fructificar. Y hago un paréntesis. Un día una hermana tuvo una revelación de la comunión de los hermanos y vio un parronal precioso, lindo, unas hojas preciosas, una parra fértil. Y esa parra fue removida y cayó una serpiente, cayeron aspides venenosas. Hermanos, cuando el pueblo de Dios puede parecer bonito, puede cantar bonito, nosotros podemos
expresar, cantar y hacer muchas manifestaciones cristianas. Pero hay un solo lugar donde el pueblo de Dios puede fructificar, y es lo que Dios está buscando en este tiempo. Cuando, hermanos, cuando la semilla cae entre pedregales, significa que cuando viene la primera tribulación, porque la palabra del Señor trae tribulación, cuando viene la primera tribulación, la persona quiere volver atrás. La persona piensa que antes era más feliz que ahora. Y deja de crecer, y no solo eso, muere. Hay otra que es más peligrosa. Es aquella que crece, pero crece entre espinos. Eso significa que, digamos, el lugar donde está creciendo, hermanos. ¿Saben cuál es el lugar donde está creciendo? Nuestras necesidades, intereses y o temores. Hermanos, no se puede fructificar fuera de Cristo. No se puede fructificar fuera de Cristo. O sea, cuando la Escritura aquí dice que somos colaboradores de Dios, ¿saben quiénes son los colaboradores de Dios? Tú y yo. Los que estamos aquí somos colaboradores de Dios, pero a veces no entendemos qué significa colaborar con Dios. A veces no comprendemos lo que significa colaborar con Dios. A veces pensamos que colaborar con Dios es hacer cosas de Dios. A veces pensamos que colaborar con Dios es empezar a hacerse especialista en algo o hacer cosas. Cuando estaba en estos días en Arica, el grupo de los hermanos de Arica es muy heterogéneo, es gente que viene del mundo neopentecostal, donde hay mucha, ¿cómo expresarlo? Hay mucha creencia que no viene de la Escritura, hay mucha cosa que viene de otras fuentes, y que la mente y el corazón están muy contaminados con todas esas cosas que son contaminaciones y que no son del Señor. Y yo estaba en medio de esa gente predicando, y el Espíritu Santo venía a mi corazón, hermano, diciendo, ¿sabes lo que me hablaba? Esta gente no te necesita a ti. Esta gente no te necesita a ti. Me necesita a mí. Cuando nosotros hablamos que somos colaboradores de Dios, nosotros estamos diciendo que no hay ninguna cualidad humana que pueda realmente bendecir al otro, sino Cristo. Cuando tú estás asentado sobre Cristo, tú tienes que saber que tú eres inútil, que no hay nada de lo tuyo que pueda bendecir a tu hermano, que lo que Dios quiere colaborar significa que Cristo en ti pueda bendecir a tu hermano. Miren, hermanos, cuando hay alguien por el cual Cristo habla o por el cual Cristo bendice, hermano, es tan notorio y es tan dulce. Pero cuando la carne quiere edificar, cuando la carne quiere hacer cualquier cosa, es algo que te retiñe en los oídos. Hermanos, la carne también quiere retribución. Siempre la carne quiere retribución. No estoy hablando de otro, estoy hablando de mí. La carne quiere recibir honores. El gran predicador que va a ser escuchado. Hermano, la carne siempre quiere estar recibiendo cosas. Pero queridos hermanos, ¿saben lo que significa estar en Cristo? ¿Saben lo que significa el fundamento de estar en Cristo? Significa que tú moriste. Cuando tú creíste en el Señor, ¿saben cuál es el siguiente paso? Bautizarte. ¿Y saben lo que es bautizarse? Bautizarse es decir, ya que Cristo murió, yo también muero junto con Él. ¿Cuánto hace falta en este tiempo que el pueblo reconozca la muerte de Cristo como su muerte? Para que sepa que aquí no hay recompensa para nadie. Hermanos, que en la iglesia no puede haber recompensa carnal para nadie. Que si alguno quiere una recompensa aquí en la tierra, ser reconocido, ya tiene su recompensa, y cuando venga el día del Señor, el Señor te va a descontar, no te lo va a tener en cuenta, porque ya recibiste tu recompensa. Hermano, Dios quiere un pueblo
que quiera la recompensa celestial y que sirva sin ningún interés más que el interés de saber que el mundo necesita a Cristo. Y yo quiero hacer un llamado en este sentido a todos mis hermanos. Yo he visto en este tiempo, hermanos, que no hay un lugar de fructificación sino en Cristo. No se puede fructificar y tenemos el peligro de tener un parrón muy bonito. Tenemos un parronal muy lindo, qué linda es la reunión, qué lindo los hermanos. Pero cuando el Señor lo que buscó en la higuera, ¿qué buscó en la higuera? Miró las hojas, mira qué verdes están, qué resplandeciente. El Señor quiso comer. Hermano, el Señor viene acá al Ircay y el Señor empieza a buscar el fruto. Hermanos, el Señor quiere buscar el fruto. El Señor viene a buscar qué cosas ha sido Él en ti. Y que eso empieza a fructificar, a salir, a manifestarse en bienestar de los hermanos, en bienestar de otras personas. El Señor viene a buscarse a sí mismo. El Señor está llamando a sus siervos. Pero ¿sabe cómo son los siervos del Señor? Son ciegos, sordos y mudos. Dios necesita hombres que no estén ocupados. Y quiero que me entiendan, no significa que no estén trabajando, sino que tengan su corazón para ser ocupados por el Señor. Hermanos, para que Dios los ocupe, Dios necesita una iglesia con frutos, un pueblo de Él con frutos. Entonces el siguiente aspecto del fundamento, hermanos, es que no hay lugar de fructificación sino en Cristo. Dios no quiere que Jorge Parra verlo solamente levantar las manos y orar aquí y hacer manifestaciones de ese tipo. Lo que el Padre quiere es ver a su Hijo en mi hermano. ¿Me entienden, hermanos? Dios quiere ver a su Hijo. Dios ya no quiere lo nuestro. Dios quiere que cuando nosotros estamos... ¿Saben cómo nos llega? El capítulo 2 de Efesios es muy espectacular, hermano. Porque dice que el Señor de dos pueblos hizo uno solo. Dice que de judíos y de gentiles hizo un solo pueblo, que es la iglesia. Dice, dejando de lado la separación, aboliendo en su propio cuerpo todas las cosas que nos separaban. Y yo quiero que ustedes abran el oído. Quiero que me escuchen. Todos. Por allá atrás también. Cuando uno viene a Cristo, no tiene que venir con nada. Todo lo nuestro tiene que morir. Yo no puedo venir a Cristo diciendo, no me gusta porque mira, guarda la ley. Este otro, mira que no guarda la ley. Este otro, cuando yo vengo a Cristo, tengo que venir desnudo, tengo que venir sin nada. Si yo tengo querellas contra alguien, yo las tengo que dejar de lado. Hay un lugar donde nosotros nos encontramos, hermanos. Si el fundamento está, el fundamento no son tus buenas razones. La iglesia es construida de judíos y gentiles. Hermanos, si nosotros quisiéramos unir a los judíos ortodoxos con nosotros que somos gentiles, yo le voy a decir al tiro lo que pasaría. Y se los voy a contar con una imagen que tengo grabada en mi mente. Un día con la Bertita estábamos en el Monte de los Olivos, mirando el templo, mirando Jerusalén. Y en el monte hay un cementerio. Y había dos judíos ortodoxos con sus rulitos y nos miraban. ¿Y saben cómo nos miraban?
con un desprecio, hermano. Yo creo que si no hubieran podido pegar una patada por el trasero y era como diciéndonos, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Que estas cosas sagradas no son para ustedes. ¿Se fijan? O sea, ¿ustedes creen que entre judíos y gentiles podría haber, hermanos, poder reconciliar algo? Yo se lo digo al tiro, imposible. Pero el Señor dijo que todas las enemistades las colgó sobre una cruz. Cuando uno viene a Cristo, tiene que dejar todas las enemistades colgando de una cruz. Si yo quiero que mi hermano cambie, si yo digo, mira, sí, yo voy a perdonar a tal siempre y cuando haga algo. Yo lo voy a perdonar siempre y cuando él diga A, diga B, diga C. Tú no has entendido que estás en Cristo. Porque cuando uno viene a Cristo, tiene que venir sin nada. Tiene que venir humillado. Tiene que venir, o sea, estar en Cristo significa que tú no estás en ti mismo. Que las enemistades se terminaron. Se acabaron. ¿Y eso para qué? ¿Saben? ¿A qué nos sirven los talentos sin Cristo? Y nosotros mismos lo hemos probado en nuestro caminar. Muchos talentos sin Cristo que han sido amargos, que nos han amargado, que han amargado la obra, que nos han desprestigiado y que nos han herido profundamente. Hermanos, lo que realmente es fructífero en Cristo es cuando las enemistades quedan clavadas en una cruz. Mientras tú no estés dispuesto a que tus enemistades del corazón queden clavadas en una cruz, entonces tú no puedes disfrutar del fundamento. Porque el fundamento no soy yo. El fundamento no son mis buenas ideas. No son los judíos, hermanos, no son los judíos que traen sus doctrinas, ni los gentiles que traen las suyas. En la cruz todas ellas terminaron. Así empieza la fructificación. Miren, sin mí y sin ti. Hermanos, la vida cristiana empieza con una resta. El yo murió. Y empieza con una suma. Cristo, 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 Cristo. Entonces recién estamos en el fundamento. Entonces ahora empecemos a sobreedificar. ¿Sobre qué base vamos a sobreedificar? Sobre Él. Hermanos, si yo quiero sobreedificar sobre mis ideas, sobre mis pensamientos, sobre lo mío, yo te digo inmediatamente, tu edificación ya está lista a caerse. No vas a tener éxito. Puedes tener un llamado de Dios. Puedes aún tener algunos talentos de Dios y algunos dones de Dios. Pero tú vas a fracasar. O sea, puedes tener éxito humano. Hoy día son famosas las mega iglesias. Gente que parece que tiene mucho éxito. Pero ¿cuál es el éxito con respecto a Dios? Yo quiero decirle cuál es el éxito en la iglesia. Es la edificación en Cristo. Es poner el fundamento. Es que esto no está basado en un hombre. No está basado en una persona. Los hombres pueden perecer, los hombres pueden fallar, pero si nosotros tenemos nuestra confianza en Cristo, hermanos, recién podremos tener fruto. Dios quiere buscar un fruto en la iglesia. El Señor Jesucristo camina en medio de nosotros y quiere encontrar fruto. No quiere encontrar talentos inactivos o talentos que no tienen como fin a Cristo. Ideologías, mi ideología es mejor que la otra. Aquí no sirve la ideología. Aquí sirve sobre quién tú estás fundamentado. Y luego el Señor dice, ¿qué materiales son los que usa el que sobreedifica? Dice, tengamos cuidado cómo sobreedificamos. Porque edificamos con 6 materiales. Y empieza a mencionarlo. Dice, oro,
plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y luego dice que esas cosas van a ser probadas. ¿Y saben cuál es la forma de ser probadas? Por fuego. Y díganme, de esas 6 cosas, ¿qué es lo único que permanece con el fuego? Métanle fuego. Construimos con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué cosas perecen y qué cosas permanecen? Ni la madera, ni el heno, ni la hojarasca pueden permanecer. En cambio va a permanecer el oro, la plata y las piedras preciosas. Cada una de estas cosas tiene un significado. ¿Cuándo yo estoy edificando sobre madera, heno, hojarasca? Hermanos, en la Biblia, un árbol es un símbolo de un hombre. O sea, cuando yo edifico basado en mi personalidad, cuando yo edifico basado en mis talentos, cuando yo pienso que mis dones me autorizan para actuar a mi arbitrio, hermano, yo estoy edificando con madera. Cuando yo pienso que tengo la habilidad para hacer cosas en medio de la iglesia y pienso que esas cosas van a ser buenas para los hermanos, basado en mis propias fuerzas, entonces yo estoy edificando con madera. Yo estoy edificando con hojarasca, hermanos, cuando pienso que los hermanos me necesitan a mí. Entiéndanlo, hermanos, ustedes no me necesitan a mí. Hermana Julia, usted no me necesita. Nosotros necesitamos a Cristo. Entonces, todo lo que esté fuera de Cristo, cada vez que yo abro mi boca sin Cristo, cada vez que yo doy mi buena opinión sin Cristo, estoy edificando con madera, heno, hojarasca. Pero quiero contarles lo que es el oro. Hermanos, el oro es el carácter de Dios. Es fácil poder hacer cosas, sobre todo si alguno tiene un talento. Le puede ser muy fácil hablar, predicar, salir, hacer cosas para Dios, ir a Arica. Pero hay algo que es mucho más difícil, hermanos. Es que el carácter del Señor nos empieza a traspasar. Cuando yo empiezo a buscar el carácter del Señor, y hay una manera que el carácter en mi vida se asienta. Hay una sola manera. Hermano, fue tan edificante mi viaje a Arica, no solamente porque el Señor me dio el privilegio de poder hablar de Él, sino que también observar algunas cosas. Estaba en una casa donde había un pequeño de 9 años, y el pequeño de 9 años es muy voluntarioso, es muy comilón. Él quiere satisfacer constantemente sus deseos. De repente, vamos para allá, quiere ir con el papá para allá, quiere ir para acá. Pero cuando va y llega al lugar donde quiso ir y se aburre, empieza a hacer mañas para que el papá lo lleve de vuelta al lugar inicial. Y cuando va, quiero esto, quiero lo otro, quiero helado, quiero. Y cuando ya se siente aburrido, quiero volver a la casa, quiero hacer otra cosa. Y cuando yo estaba mirando a ese niño, yo veía lo que era la vida cristiana, una vida cristiana voluntariosa. Cuando tú tienes que ir a lugares donde no es agradable ir y tú te quieres volver a la casa. Hermanos, cuando el Señor te manda algo y tú quieres hacer otra cosa.
el Señor ya no quiere que seamos niños, hermano. El Señor quiere servidores que aunque haya, que el corazón se inflame por amor al Señor y que aunque haya adversidad, nosotros podamos servirle. Hermanos, cuando en la casa nosotros no hemos decidido evangelizar, pero nosotros estamos viendo que el ave de rapiña quiere matar la otra, quiere matar a los nuevos pequeños, y yo me pongo a la misma altura del pequeño y pienso que no importa. No, que se perdió. ¿Y tú qué hiciste? No, pero yo ya le dije ya, así que no, así no es, hermano. El que es mayor, hermanos, el secreto del crecimiento es la cruz. ¿Saben lo que faltaba a ese pequeño, hermanos, que quería siempre hacer lo que él quería y comer lo que él quería y en las cantidades que quería? No conoce la cruz. Pero que bueno, él tampoco conoce a Cristo, pero tú sí. Hermanos, la manera de edificar, la manera de tener el carácter del Señor, no puede haber carácter de Cristo si no hay negación. Si tú no dices no yo, si no hay esa cruz, es imposible que haya oro. ¿Y saben lo que es plata? Plata significa la redención. La redención significa el perdón. La iglesia tiene un corazón para perdonar a otro, para perdonarnos entre nosotros, para perdonarte a ti mismo. Y eso proviene de Cristo. Yo recuerdo a mi madre. Mi madre era como todas las madres, ¿no? Quería a sus hijos. Y de repente sus hijos tenían conflictos. Y siempre ella estaba en medio. Yo nunca la escuché a ella que tomara partido, que dijera, no, si este es el malo de la película, así que entre todos démosle. Ella siempre estaba al medio. Siempre estaba animando a todos hacia el perdón. Y los hijos no ven eso. Los hijos quieren justicia, pero ¿por qué este hace esto? ¿Por qué este hace esto otro? Y la madre está diciendo, dale tiempo, perdónalo, ora por él. Pero el hermano quiere que le caiga el machete encima, ¿no? La redención en medio de su pueblo es parte de la edificación. Si nosotros no conocemos el perdón, hermanos, nosotros no conocemos el carácter de Cristo. Cómo el corazón del Señor es tan perdonador, hermano. A veces nosotros endurecimos el corazón para no perdonar a alguien. Hermano, y el Señor lo único que quiere es perdonar. Las riquezas de su gracia. ¿Saben lo que son las riquezas de su gracia? Las riquezas de su gracia significa que Él siempre está dando, siempre está entregando, siempre está perdonando. Cuando un corazón se vuelve a Él, Él está disponible para perdonarlo. Pero también ese corazón que es lleno de gracia, también es lleno de verdad, o sea, de oro. ¿Y qué dice la verdad? El fundamento de Dios está firme. Y dice esto dice el fundamento de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Y lo segundo es, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No dice que tú no puedes pecar. No dice que en algún momento no puedes haber cometido muchos errores o pecados. Pero dice que si pasó eso, tú te vuelvas al Señor. Si hay una persona que quiere continuar en su propio camino, pues no está en el fundamento. No lo conoce. No lo ha visto nunca. Y luego dice, piedras preciosas. Hermanos, cuando un creyente persevera en Cristo, cuando el creyente se da cuenta que lo que necesitan los demás es a Cristo y esa persona permanece,
entonces va adquiriendo un carácter probado. Dios necesita en la iglesia un carácter probado, y ahí ustedes ven en estos 3 elementos lo que tienen los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios tienen ancho, tienen alto, tienen largo y tienen profundidad. El ancho del mandamiento es el mismo carácter de Dios. Estos mando que os améis unos a otros. Hermanos, ¿cuál es el carácter de Dios? Es amor. Estos mando. Ese es el oro. Luego dice plata. Y la plata es la altura de ese amor, como yo os he amado. ¿Cómo debo amar? No es como yo siento, no es como yo creo, es como yo os he amado. Entonces eso es la plata, hermanos. ¿Y cuál es la piedra preciosa? Es la perseverancia. Cuando tú sigues perseverando en Cristo, entonces esas piedras preciosas, hermanos, se formaron a través de mucha presión y a través de miles de años. Esa presión produjo las piedras. Cuando tú eres probado, cuando vienen situaciones difíciles a tu vida, cuando tienes que enfrentar situaciones que a ti no te hubiera gustado nunca enfrentar. A mí hay cosas en mi vida que no me gustaría nunca enfrentar, pero el Señor me las hace enfrentar. A veces me ha avergonzado, y quizás cuántas veces más me avergonzará para adelante. Pero ¿saben lo que es eso? Que Dios quiere la piedra preciosa. Dios quiere su carácter. Y la profundidad es que estas 3 cosas no las puedes hacer tú, sino las tiene que hacer el Señor. Y yo quiero decirte que cada uno de nosotros en este tiempo ha sido probado, de una o de otra manera. Cada uno de los que están aquí tienen problemas, tienen situaciones difíciles, decisiones que tomar. Nosotros mismos tenemos que tomar decisiones difíciles en nuestra familia. Y no vemos cómo hacerlo. Pero nos damos cuenta que estas cosas Dios las está usando para formar nuestro carácter, para probarnos. La prueba que el Señor está haciendo es tan intensa que de repente Él te prueba con las cosas más queridas, te decepciona de las personas más confiables. Y yo lo único que te puedo decir es lo siguiente: estás siguiendo a Cristo. Dios está formando su carácter. Dios no te quiere como un niño voluntarioso, un niño basado en sus necesidades, intereses o temores, un niño que solamente quiere satisfacer sus propios deseos, sino Dios quiere que tú hagas su voluntad. Que cuando venga la adversidad no quieras irte para tu casa, sino que quieras seguir sirviendo a Cristo. Y lo digo, hermanos, porque hoy día, cuando ustedes ven estas protestas acá, que pueden tener mucha legitimidad en muchos aspectos, o no, yo pienso el día en que se levanten los fuegos, pero no contra el gobierno, no contra las autoridades, sino se levanten el fuego contra la iglesia cristiana. Cuando los creyentes sean perseguidos por causa del Señor, ¿quiénes van a ser fieles al Señor? ¿Quiénes van a permanecer después de ser perseguidos, amenazados con perder todos sus bienes, y amenazados con quedar en la calle, con no tener cómo comprar, cómo sustentarse? Entonces el Señor nos advierte, pero Él quiere un pueblo preparado. La forma de prepararnos no es comprar porotos, lentejas y aceite, hermano. Eso también lo podemos hacer. La forma de prepararnos es edificar con oro, plata y piedras preciosas.
yo hago un llamado a la iglesia hoy día a fructificar. Los frutos, hermano, tú no esperes que tu hermano fructifique. Esta palabra yo no la estoy diciendo para algunos aquí, la estoy diciendo para mí y para ti. Dios quiere que yo fructifique. Dios quiere venir y acercarse a este árbol y encontrar algún fruto de él. Dios quiere acercarse a ti y Dios quiere encontrar un fruto para él, de ti. Y para eso, Dios quiere que tú tomes la decisión de servir al Señor. Amén, hermanos.